y en el silencio solo los ladridos de los perros, nada se ve, solo las sombras saben la verdad de las historias. Nada se podía comparar a esa mujer, María, María, María. Nada flores. Y como siempre, bajo los acordes de Mararía y de Pedro Guerra, nosotros nos introducimos en nuestra sección de literatura canaria con Beatriz Morales, docente de lengua castellana y literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, buenas tardes, Víctor, un placer. ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Y tú? Bien, encantado de estar contigo una semana más para compartir y conocer algo más acerca de algunos de nuestros artistas. Esta semana además volvemos a traer a una mujer, Pino Betancur. Cuéntanos, o Pino Betancor, porque en el apellido pues hay Betancor, Betancourt, Betancourt, pues hay mucho. Esta es Pino Betancor concretamente, ¿no? ¿Quién fue Pino Betancor? Pues sí, bueno, la semana pasada estuvimos hablando de uno de los poetas del mar, también del siglo XX, Arturo Macanti, y hoy he querido traer a una escritora también del siglo XX, específicamente a Pino Betancor Álvarez. Ella, entre otras cosas, fue poeta, narradora, también cantante, y estuvo muy vinculada a la representación teatral en distintas obras de teatro, es decir, junto con otras mujeres de las que hemos hablado, fue muy polifacética y además, como Arturo Macanti, vivió plena época de la dictadura, ¿no? que va a marcar también su poesía. De ella podemos destacar algunos datos esenciales de su biografía, como puede ser que de entrada está muy conectada a las Islas Canarias, pero no nació en el archipiélago. Ella nació en Sevilla, vivió gran parte de su vida en Madrid, hasta que llega la década de los 50 a Gran Canaria. Pero en los años 40 ella comienza, de hecho, a escribir, tiene un primer cuadernillo de poemas, como llamaba ella, llamada Primeros Poemas, y bueno, empieza a tener su fama también como compositora de canciones. Una vez llega a las Islas Canarias se enamora de José María Millares Sal, y eso hace que permanezca aquí gran parte de su vida con él y que empiecen a establecer pues vínculos también artísticos entre los dos y otros poetas de la época, ¿no? Eso también llevó, por ejemplo, a que publicara su primer poemario, Manantial de Silencio, en una revista titulada Planas de Poesía, y es importante mencionarla, dado que esta revista, fundada por los hermanos Millares, fue una de las primeras revistas donde en plena dictadura se empezaron a sacar, por ejemplo, cuentos inéditos de Alonso Quesada, la obra dramática Llanura, también de Alonso Quesada, e incluso poemas inéditos de Federico García Lorca. De hecho, hay un número de la propia revista titulado Crucifixión, que era un poema, el título de un poema de Federico García Lorca. Claro, plena dictadura, complejo, muy complejo publicar este tipo de revistas que además no solo se centraban en la poesía, sino también en el compromiso político y ético de la ciudadanía. Eso llevó a que solo hubiese dos años de ediciones de estas revistas, y de ahí que Pino Betancor publicase, ¿no? Ella también, entre otras cosas, no solo publica, como digo, este libro, sino que también tiene otros como Luciérnagas, Dejad crecer la hierba, Las oscuras violetas, Playas vacías, Las dulces viejas cosas, y cada una de estas obras, ¿no? de esta composición lírica, de todas y cada una de ellas está muy marcada por el mundo intimista. Hay que destacar también que tuvo una gran relevancia internacional a posteriori de publicar, de hecho fue traducida a distintos idiomas, porque además ella dominaba 4 idiomas: italiano, francés, inglés y español. Wow, una gran políglota, ¿no? Y bueno, eso hizo que de hecho, cuando ya tiene una fama internacional, como último dato a destacar, ella a través de su poesía defendiese un compromiso feminista en plena dictadura, de nuevo, una gran valiente. Tiene de hecho un poema muy conocido titulado La falda, en el que habla de cómo en esta década de los 50, 60 y 70 se destacaba mucho la belleza femenina, la belleza estética, pero ella a través de la falda, ¿no? de este objeto, de esta prenda, quería destacar que ella siempre se quería quedar con su falda vieja, porque aunque no destacase la novedad, su verdadera identidad estaba en la belleza sutil de las cosas,
cosas, de que muchas veces nos centramos en la estética, pero lo importante es el alma, lo que transmitimos a los demás, la esencia, y que también una mujer no solo es físico, también es interioridad. Es muy interesante verla desde ese punto de vista. Y tanto que lo es, y sobre todo cómo nos lo cuentas. Ya has avanzado alguno de sus títulos, pero no sé qué obra se escribió y cuáles son esos títulos que podríamos recomendar a nuestros oyentes. En primer lugar, yo creo que ella, sobre todo para las personas que puedan estar interesadas en leerla, ella tiene dos grandes ejes temáticos en todas sus obras. De hecho, estos dos grandes ejes los manejan cada una de ellas. El primero es el amor. Para ella el amor, no solo el amor hacia las personas, también hacia las cosas, hacia los paisajes, es muy importante. Y también un compromiso ético con el mundo que le tocó vivir. Hay una gran vertiente defensora hacia el patrimonio natural, como veremos como una de las claves del siglo XXI con la cual la podemos leer. Pero bueno, esos son sus dos grandes ejes. Y su poesía, también animo a nuestros oyentes a leerla porque su poesía tiene un gran carácter sensorial y sobre todo la escribe de una manera muy clara. Ella quería llegar al lector, no buscaba eufemismos, tampoco buscaba un tecnicismos muy específicos, no. Ella quería ser leída, quería conectar con los lectores y eso es muy importante. También podemos destacar que gran parte de sus poemas es un poco un diario íntimo de ella misma, ¿no? Y ese diario íntimo puede conectar con el tuyo, siempre conecta con el lector a través de la interioridad y de las emociones que nos despiertan, pues el horizonte, las hojas al caer, el sonido del viento. Y podríamos destacar de estos poemarios, sobre todo para la gente que diga, wow, tiene una gran multitud, ¿qué podría leer de ella? Yo personalmente creo que al que le gusta el mundo de los recuerdos está Luciérnagas. Si quieres leer sobre la ausencia y la nostalgia hacia los objetos, Las dulces viejas cosas. Acerca de pasiones amorosas, Cristal o Manantial de silencio. Lo que pudo haber sido, lo que puede ser uno mismo y lo que no pudimos ser, pues Los caminos perdidos, que de hecho he destacado unos versos de este último, Los caminos perdidos, que dicen así: nunca quise ser más que esa belleza de garza o de paloma fugitiva, que borrase la niebla de la angustia y luego se perdiera entre las ramas pobladas de la vida. Muy interesante la musicalidad que podemos ver en sus obras y sobre todo el concepto esperanza. En cada uno de los versos encadenados podemos sentir una vibración esperanzadora hacia la vida y hacia las cosas, aunque no hayan podido ser, porque podrían en algún momento ser de otra manera. También tiene poemarios que aluden, que cantan hacia el trabajo, hacia los oficios de los hombres, como puede ser Las moradas terrestres, y también la que espera y desea la justicia social, que aquí podemos destacar el poemario Palabras para un año nuevo, en el que de hecho utiliza el concepto año, hace una analogía con el concepto niño y le habla al año que entra, que es en el que publica el poemario, como si fuese un niño, y tiene unos versos tan bonitos como: es un niño esperando anhelante, exigiendo a la vida, exigiendo a los hombres un pequeño regalo de amor y de ternura a cambio del regalo inmenso que él nos trae. Hay que empezar de nuevo, pese al dolor sufrido, pese a tantos problemas, hay que empezar de nuevo, recomenzarlo todo de raíz y hacia el cielo, para poderle dar a este pequeño año recién nacido, un mundo más humano, una esperanza cierta de amor entre los hombres. Ese canto, ¿no?, hacia la esperanza y hacia un mundo mejor. Plena dictadura, una gran valiente. Y tanto que lo fue. ¿Cuáles son las claves de su lectura en pleno siglo XXI? Bueno, yo destacaría tres. La primera es su vínculo lírico con la música. Bueno, de hecho ya desde el propio concepto lírica, ¿no? Está muy apegado al instrumento, a la lira. Entonces en ella podemos ver constantemente musicalidad entre sus versos, sobre todo al que le gusta el verso rimado puede ser una clave para leerla. También, como dije antes, su compromiso hacia el paisaje, hacia el cuidado del medio ambiente. Yo creo que es un discurso que se ha repetido a lo largo de los siglos en la literatura canaria y que ya hemos hablado en otros programas. Por ejemplo, lo vemos bastante pues en algunos versos de ella, pero sobre todo en el poemario Dejad crecer la hierba, versos como este: el tiempo se detuvo y de repente quise hablar con vosotros, niños del mundo, de este mundo en peligro de ser aniquilado, de esta gran rosa azul amenazada. Quise hablar con vosotros como habla la hierba con el viento, como habla la lluvia con la tierra.
La tierra es nuestro hogar y es para todos. Los pueblos son estancias de un único edificio que debéis preservar de la ruina. Esa segunda clave, ¿no? De cómo podemos encontrar ese compromiso natural. Y por supuesto, una tercera clave puede ser cómo su poesía también es un himno hacia la colectividad. Al leerla, te sientes unificada a la comunidad isleña, ¿no? A ese sentimiento de comunidad y de identidad. Tiene versos en los que ella te manifiesta cómo la poesía es capaz de hermanar a la gente. Por ejemplo, verso a verso, fui haciendo vuestra casa, un edificio de cristal y luna, una clara colmena que albergase la fuerza y la ternura. Entrad en ella, hermanos, allí aguardan sus bosques luminosos y fragantes, vuestros cansados cuerpos, y en sus fuentes la sed podrá apagarse. El polvo y el sudor serán borrados, la fatiga olvidada y la tristeza alejará sus manos de vosotros y hallaréis la belleza. Qué bonito, la verdad, increíble. Oye, has leído fragmentos de composiciones de Pino Betancor. No sé si podemos leer un poema, si nos puedes leer un poema de esa manera tan maravillosa que tú lo haces. Muchísimas gracias, Víctor. Claro que sí, he traído uno de hecho de su poemario Cristal, donde se centra en las pasiones amorosas y se titula He venido. Dice así: he venido hasta ti a través de los siglos, con la sombra del lirio y la luz de la espiga. He venido hasta ti desnuda del pasado, desnuda de mi nombre y ausente de mí misma. Verde como las uvas, eterna como el agua, te traje entre los labios un murmullo de viento. He venido hasta ti desde todos los mundos para darte las rosas amarillas del sueño. Errante como el aire que se quiebra en las hojas de los árboles altos, en los jardines viejos, me acerqué descubierta de risas y jazmines hasta tocar la arena sedienta de tu cuerpo. He venido hasta ti para que el cielo fuera como tú lo forjaste y para que tus brazos recogiesen las lluvias de todos los abriles y una luna de estío cantase entre tus manos. He venido hasta ti sin conocer el alba, para llenar de estrellas tu boca adormecida, para darte lo blanco de todos los misterios y el rojo hecho alborada de todas las heridas. Qué bonito, la verdad. Oye, no sé si fue suficientemente conocida y reconocida, o tanto como debería haberlo sido en vida Pino Betancor. Lo cierto es que Pino Betancor todavía está en pleno estudio. De hecho, está dentro de la plataforma Constelación de Escritoras Canarias, que es de la web del Gobierno de Canarias, y que es muy interesante porque hay distintos colegios e institutos que la han ido trabajando a partir de este recurso web del Gobierno de Canarias. Pero yo creo que falta mucho por conocer de ella. Es cierto que una vez ella adquiere una fama, a posterior incluso de cuando fallece, porque ella fallece en 2003, pues no solo se hacen algunas ediciones recogidas de su obra, sino que también empieza a entrar en distintas antologías. Es decir, es una mujer que está en pleno estudio, pero hay que destacar, claro que sí, que también se le conoce en distintas antologías nacionales, como puede ser, por ejemplo, Poetisas Españolas, Antología General, de Luz María Jiménez Alfaro, 96 Poetas de las Islas Canarias, de José Quintana, o Antología de la Poesía Canaria del siglo XX, de Sebastián de la Nuez. Es decir, no solo ha sido traducida, sino que también ha sido investigada en distintas antologías y yo creo que sí que queda mucho por conocer de ella, destacando sobre todo ese compromiso feminista, esa sensibilidad, ese carácter sensorial hacia el paisaje y cómo eso nos puede conectar no solo con nosotros mismos, sino también con lo que anhelamos y que muchas veces no le damos significado, pero a través del verso podemos hallarlo. Lo que me llama la atención es que no se llame Rocío sino Pino, habiendo nacido en Sevilla, aunque tuviera su ascendencia canaria, ¿verdad? Sí, ella ya se vinculó, su familia paterna estaba ya asentada en Gran Canaria, aunque lo cierto es que en la dictadura ella estuvo primero en Madrid, como dije antes, luego se enamora, se casa con José María Millares Sal en Gran Canaria, pero ambos marchan a Madrid. Estando en Madrid, pues siguen editando, siguen colaborando, haciendo canciones y ya a partir de 1974 vuelven a establecerse en Gran Canaria hasta el final de sus días. El año 2003, que fue cuando nos dejó. He leído por aquí que incluso se dedicó al teatro y a la ópera también. Efectivamente, por eso creo que una de las claves es esa conexión que establece con la musicalidad, con la interpretación. Al final yo creo que Pino Betancor también es un ejemplo de cómo a través de la poesía podemos escenificar sensaciones. Muchas veces cuando leemos poemas, y creo que Pino Betancor también fue una gran lectora, cuando leemos poemas sentimos con el cuerpo sensaciones y muchas veces después esa sensación la quieres transmitir hacia afuera.
fuera. Entonces ya no quieres un lector, quieres un oyente porque quieres que alguien te escuche. Y creo que Pino Betancourt, todo lo que escribió era para que fuese leída. De ahí esa musicalidad que tiene. Queda mucho por conocer todavía de Pino Betancourt, porque me decías que está en estudio. Efectivamente, todavía queda muchísimo y por eso hay que invitar a la gente a que pueda leerla, pues porque además siempre es un descubrimiento. Y tanto que lo es, como un descubrimiento lo que nos presenta cada semana, cada lunes, Beatriz Morales, docente de Lengua Castellana y Literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, un placer, como siempre, como cada semana, escucharte, lo bien que nos lo cuentas y lo bien que lees lo que es la obra de los grandes de las letras canarias. Un saludo. Muchísimas gracias, Víctor. Hasta el próximo lunes. Un placer. Arde mes y un grito rompe las aguas tranquilas de la noche. El animal. Y así, con María, con Pedro Guerra, nosotros que llegamos a las 8:30 de la tarde.